Este tiempo, esta hora, yo estoy aquí para declarar, para proclamar que Jesús es el Señor. Brillaré, brillaré, tu palabra declararé, gritaré, gritaré, a los pueblos anunciaré que no hay nadie como tú. Bendiciones, te saluda el pastor Luis Morales. En esta ocasión te quiero invitar a escuchar, a ver esta prédica que la hemos titulado Desolación, y habla de la situación que estamos viviendo ahora con este virus y bastante de mi testimonio, que me ha tocado vivir situaciones bastante complicadas con el tema del COVID-19, y yo sé que va a ser, las dos prédicas van a ser de mucha bendición para ti. Dios te va a levantar los ánimos, porque el enemigo lo que quiere es que nuestros ánimos se nos caigan en estos momentos, y lo que Dios nos ha dado a través de estos testimonios es el inyectarle a la gente ese deseo de vivir la vida en medio de toda esta situación y entender que no importa los conflictos o los momentos que estemos viviendo, Dios siempre está con nosotros. Qué privilegio que en medio de aún esta situación complicada en la que estamos, no hemos bajado la guardia para rendirle a Dios la alabanza que Él se merece. Vamos a dar inicio a una prédica que es bastante un testimonio que queremos llevar a ustedes de algo que nos ha tocado vivir en estos días bastantes complicados, y la verdad es de que en lo personal, se los digo, yo como que ya lo veía venir así, al grado que comencé a grabar videos antes de que se viniera lo fuerte de esto. Y en todos los videos fuimos bien acertados porque dimos información importante a la gente. Y yo suelo predicar en series, pero la última vez que me tocó predicar, hace como unas 2 semanas, hablamos siempre de lo mismo. Hablamos de la cuarentena que David le tocó vivir con Goliat, la cuarentena que nos está tocando vivir a nosotros, y qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo de pausa en el que el Señor nos ha puesto. Quisiera, como suelo hacerlo todas las veces que predico, que hagamos una declaración de fe. Esa declaración de fe la vamos a hacer creyéndola. Estos son los tiempos cuando la Biblia se nos ha hecho más realidad que nunca. Llega un momento que cuando todo marcha bien, la iglesia marcha bien, el crecimiento de la iglesia bien, las familias bien, como que caemos en un piloto automático, pero como cuando todo sale mal y el otro día las cosas salen mal, y de repente podemos ver las maravillas de Dios en medio de tanta dificultad, como que la palabra de Dios toma vida. Y quisiera que repitan conmigo, digan conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Dígalo ahí donde está. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico, pero dígalo creyendo. Si Él dice que tengo salud, declárelo: soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Quiero comenzar con el mensaje que quiero predicarles a ustedes donde quiera que estén. Gracias a los que nos ven a través de las redes sociales,
Facebook, a través de YouTube, a través de enlace, a través de las diferentes estaciones de radio que pasan nuestro mensaje. El título del mensaje de hoy es Desolación. Y no va a ser una serie, sino que es un mensaje solo y quizá le vayamos agregando una segunda parte, porque mi intención de esta prédica es bendecir a muchas personas que están pasando por momentos difíciles en estos días. Quiero que lea conmigo en el libro de Isaías capítulo 34, versículos del 1 al 2. Póngale mucha atención. Estos son días, usted no me deja mentir, estos son días un poco complicados. Hay gente que está creyendo mucho en esas teorías de la conspiración y que esto es culpa de China, que esto es culpa de Estados Unidos, que esto es culpa de las torres 5G que están construyendo por todos lados. Y la verdad es que haya metido mano quien haya metido mano, lo que nosotros debemos de entender es que Dios nunca pierde el control de este universo. Él lo hizo, Él lo va a manejar, le meta mano quien le meta mano. Dios tiene la propiedad y la autoridad, porque Él nunca le ha dado escritura de esto a nadie, para hacer que sus planes se realicen. Y esta escritura está ya en el libro de Isaías capítulo 34, versículo del 1 al 2, porque uno tiene que poner todo lo que comienza a vivir en perspectiva, uno tiene que encajarlo en la palabra. Pero antes de leerle esto, déjeme decirle, hace más o menos una semana y quizá unos 7 días, a mí me atacó una fiebre, me atacó un dolor de huesos, me dio cierto problema en la nariz, poco a poco perdí el apetito y me preocupé. Comencé a tomar Tylenol y esas cosas y bueno, y la fiebre seguía y seguía. Llegó a los 15 días la fiebre y ahí por el día 16 me comenzó a llegar un problema, que yo caminaba del primer piso de mi casa al segundo y me quedaba sin oxígeno. Y como yo era el que había estado haciendo estos videos, yo lo sabía todo a cabalidad. Yo ya estaba tomando test, yo estaba haciendo gárgaras de esto, del uno, del otro. Por eso es que no me sorprendió que no me llegara tos, jamás me llegó la tos. Y entonces de repente pues tomo la decisión y digo, ya no aguanto, algo está pasando con mis pulmones. Me voy a una clínica, a un hospital, y ahí en el hospital me dan el examen. Y bueno, yo estaba casi seguro que llevaba el virus. Me analizaron mis pulmones, me dijeron, suenan bien. Claro, no usaron rayos X ni nada. Y bueno, me mandaron para la casa. 2 días después cae mi esposa sí cayó, que no podía respirar, terminó en el hospital entubada. Justo está saliendo en este momento. Llegó un tiempo en que mi esposa debatió entre la vida y la muerte, donde ella está entubada, está sedada por 7 días, y justo un día después de que mi esposa es metida al hospital, llego yo al hospital, a emergencia, porque ya no podía aguantar. A mí me llevaron al piso número 22 de un edificio. Estaba en el mejor hospital del mundo, el Mass General. Allí también estaba mi esposa, pero con una situación complicada. Ningún doctor sabía cómo tratar la enfermedad del COVID-19. Es como que hubiera estado al lado de una persona ignorante, porque los doctores lo único que me decían es: no tenemos un tratamiento, así es de que usted siga acá, lo estamos monitoreando y lo único que le decimos es que su cuerpo lo va a pelear. Eso lo pude haber hecho en casa. Pero es interesante qué es lo que Dios estuvo haciendo conmigo en estos días. Tengo 2 hijos, uno vive aparte, mi hija vive en casa y ella se queda sola. Mi esposa entubada, yo hospitalizado, pastor de una iglesia. Para los que quizá me ven por primera vez, pastoreo una iglesia en Massachusetts, al norte de los Estados Unidos, un ministerio precioso que Dios nos ha regalado. Y
uno comienza a decir, soy una persona muy dedicada a las cosas de Dios. La gente que me conoce, yo no ando jugando entre si soy o no soy pastor, si soy o no soy cristiano. Soy una persona, me considero una persona recta, que vivo en base a la palabra del Señor. Me encanta ayudar al necesitado, soy imparable, ando para arriba y para abajo, y aquí estoy paralizado en un hospital que no sé qué es lo que Dios me llevó a hacer ahí. Para este momento ya me hicieron 3 exámenes para el COVID-19. Los 3 exámenes salen negativos, y un día después me hacen otros 2, uno en cada fosa nasal. Llego a 5 exámenes, los 5 exámenes salen negativos, y los doctores, hablo con ellos porque no llegaban ni al cuarto, me hablaban por teléfono y me decían, yo les preguntaba, oiga, ¿cuándo me van a dar tratamiento? Solo me decían, beba agua, beba agua, beba agua. Y yo les decía, ¿cuándo me van a dar un tratamiento? Y me decían, no sabemos, o sea, esto no tiene cura. Y llega un momento en que uno se frustra, uno no sabe qué hacer en esas situaciones complicadas. Entonces llegó un momento en que yo tuve que confrontar al doctor una mañana y le dije, óigame, ¿qué es lo que yo tengo? Y él me dijo, pues la verdad es que ya llevas 6 exámenes que salen negativos, pero tienes los síntomas. Entonces te estamos tratando como que si lo tuvieras. Entonces le digo, bueno, si no lo tengo, quiere decir que mi problema, porque ya me hicieron un MRI, me sacaron rayos X, se ven que mis pulmones están un poco dañados, y entonces ya por el virus o a saber qué. Entonces le digo, oiga, si yo tengo 5 o 6 exámenes negativos, quiere decir que mi pulmonía la está causando una bacteria. Deme antibióticos. Y me dijo, no, pero es que nosotros lo estamos tratando a usted como sospechoso de que tiene COVID-19, por lo tanto sus pulmones no se los está dañando una bacteria, sino que un virus, por lo tanto no le podemos dar antibióticos. Y ahí me tuvieron. Y entre todo esto, en el mejor hospital del mundo, con los mejores doctores del mundo, ahí estoy yo bebiendo agua, porque es lo único que me dan para beber. Y me doy cuenta que estoy encerrado en una habitación con una esposa entubada, y lo único que me queda en el cuarto es Dios. Es el único a quien yo puedo ir. Gracias a Dios me dejaron llevar el teléfono, yo todavía puedo tener contacto con la gente. Y llega un momento en que a uno se le va el sueño en todo esto, no puede dormir. Gracias a Dios las calenturas ya se me habían ido, y resulta de que, pónganle mucha atención, porque aquí es donde viene mi trato con Dios. Hablé con una persona que también es muy dada a las cosas de Dios, que anda predicando por todos lados, no voy a mencionar su nombre, y me dice, pastor, a mí me cayó esto por 21 días, pastor, por 21 días yo no pude orar. Y entonces me di cuenta que yo tampoco podía orar, y lo único que me quedaba era meditar, porque no dan ganas de leer la Biblia, no dan ganas de comer, no dan ganas de orar, no dan ganas de beber agua, no dan ganas de nada, especialmente cuando tu esposa se te está muriendo. Y llega una mañana en que me levanto y me quedo viendo por la ventana, y yo le digo que es un momento cuando ya la debilidad está tremenda. Yo no estaba comiendo, me agarró aquello que no había dormido bien, y entré en una meditación con Dios. Me asomé a la ventana y puedo ver desde el piso 22 la belleza de Boston, los edificios icónicos de Boston que todo mundo conoce, y veo las calles y no veo carros, no veo gente. Y Dios me pregunta, en medio de mi debilidad y todo, que a puras penas fui a la ventana, y me dice Dios, ¿qué ves? Y yo, lo único que se me vino a la cabeza fue, Señor, le dije, yo veo desolación. Y me dijo, elabora en eso, piensa en eso. Y yo comencé desolación, y comencé a pensar en desolación, y comencé a leer la Biblia un poco porque me daba pereza leer la Biblia. Gracias a Dios nosotros hacemos un devocional, y eso me ha mantenido con esa disciplina, que tenga ganas o no tenga ganas, lo hago.
Y el primer versículo que el Señor me dio es el que te quiero dar en Isaías 34, versículo del 1 al 2. Dice, para que veas que a Dios no se le van las cosas de la mano. A Dios no se le van las cosas jamás del control. Si suceden cosas que pareciera que se le fueron de la mano a Dios, que se le descontrolaron a Dios, no, es que así Él está ejecutando su voluntad. Y yo como pastor y le digo, Señor, pero si yo te he dado mi vida, Señor, le dije, mi teología, la forma en que yo predico, la forma en que yo interpreto, ¿será que está mal? Porque lo que estoy viendo no encaja con lo que yo predico. Lo que yo predico es de que Cristo llevó mis enfermedades y las clavó en la cruz. Y aquí estoy prácticamente postrado ante esta enfermedad. Nadie sabe qué es, no saben si la tengo o no la tengo. La verdad es que los exámenes dicen que no. Y los doctores dicen que sí. Y me lleva el Señor acá. Y quiero que entiendas que la palabra de Dios se vuelve realidad, aunque sea desde hace 2000 años, en los momentos que a veces estamos viviendo. Y dice el verso 1 en Isaías 34, dice, acercaos naciones. Ponle atención, este virus no es un virus personal. Este virus no es un virus que le llegó a los cerdos, que le llegó a las gallinas como en Galilea en Israel, o en los cerdos en Brasil y en otros lados. Este es un virus para las naciones. Y dice, acercaos naciones, juntaos para oír. Dios aquí le está hablando a Estados Unidos, a Rusia, China, España, todos los países, Italia. Y vosotros pueblos escuchad. Esto es para nosotros. Dice, oiga la tierra, cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. O sea, esto es para nosotros. Esto es para estos días. Dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones. O sea, esto es Dios. Este es un pleito entre Dios y las naciones. Este es un pleito entre Dios y esa agenda de que cada quien vive su vida como le da la gana, de que adopta la ideología que le da la gana, que deciden si creen en Dios o no creen en Dios, y felices de la vida porque el ateísmo lo estamos haciendo crecer, dicen los ateos. Pero Dios dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones. Aquí no se queda ni una nación con la que Dios no esté peleado, e indignado contra todo el ejército de ellas. Dice, las destruirá y las entregará al matadero. Dice esa porción. Y el Señor me lleva a Isaías 34:11, que quiero que medite, porque estos son versículos que están anterior. Es el contexto del versículo que Dios me dio. Póngale mucha atención. Y la poseerán, hablando de esta tierra con la que Dios está irado. Dice, la poseerán el pelícano, el mochuelo, que es la misma lechuza, el mismo pájaro parecido. La lechuza y el cuervo morarán en ella, dice Isaías, y se extenderá sobre ella cordel de confusión y niveles de desolación. Y esto es lo que Dios me da sobre el tema de la desolación, y cómo yo estoy viendo una de las ciudades que son pulmones del mundo desolada. No hay gente. Veo los restaurantes, no entra nadie ni sale nadie. Veo los bancos, no entra nadie ni sale nadie. Ponle mucha atención lo que dice el final. Y se extenderá sobre ella, sobre la tierra, cordel de confusión. Aquí está hablando como de instrumentos de construcción, dice, y niveles de desolación. Mi desolación era una, tengo a mi esposa entubada, pero hay otra señora que está llorando porque ya se le murió su marido.
Y así en el mundo entero. ¿Quién no está viviendo esta desolación? Pero lo interesante es que se están viviendo en niveles. Los jóvenes se enferman, rápido salen, ese es un nivel. Pero ya las personas de más edad enfermamos y enfermamos peor, y ese es otro nivel. Y hay gente de otra edad que enferma y no regresa. Esos son otros niveles de confusión. Y me lleva el Señor a este versículo y me pongo a pensar, ¿ya habíamos vivido este versículo antes? Y me pongo a pensar que no. Jeremías 4:27. ¿Cuándo hemos vivido este versículo? Quiero que lea conmigo. Dice, porque así dice el Señor, una desolación será toda la tierra. ¿Cuándo en la historia toda la tierra ha estado desolada? Jamás. Esta es la primera vez que la tierra entera. Vino la fiebre española, no fue sobre toda la tierra. Vino la viruela, no fue sobre toda la tierra. Vinieron las plagas de Egipto, no fueron sobre toda la tierra. Vino el sarampión, no fue sobre toda la tierra. Vino la chikungunya, como se llamaba esa enfermedad, no fue sobre toda la tierra. Vino el dengue hemorrágico, no fue sobre toda la tierra. Pero esto dice, porque así dice el Señor, una desolación será toda la tierra. Pero esto fue lo que me gustó. Pero no causaré una destrucción total. Y esto me llenó en esa habitación de un entendimiento de que en medio de mi situación que yo no sabía qué rayos me estaba pasando, Dios me dice, quiero que entiendas, hay desolación, pero yo tengo el control de todo. El final de ese versículo que te acabo de leer es lo que manifiesta. Dice, pero no causaré una destrucción total. ¿Está haciendo esto China? ¿Lo está haciendo Estados Unidos? ¿Fue el ejército el que infectó todo esto de Estados Unidos? Como dicen las teorías de conspiración, fue las torres estas que están construyendo de 5G. ¿Qué me importa? Lo que me importa es que mi Dios tiene el control. Ahora, menciona unos animales acá, el pelícano. Y el pelícano en la Biblia habla de vómito. Fíjese que Dios escoge esos animales y casi todos los animales son animales inmundos. Pero cuando hablamos del pelícano, es ese animal que tiene acá y a veces vomita. Entonces el pelícano habla de vómito. O sea, Dios tiene vómito de lo que está pasando aquí en la tierra. Habla de desolación. El pelícano se asocia bíblicamente con desolación. El pelícano se asocia con ruinas, con desiertos y con una soledad total. Hasta con los pájaros nos dice Dios, esto va a ser una desolación. El erizo, dice otra versión, tradicionalmente es símbolo. El erizo nunca da la cara, él siempre anda así, nunca da la cara. Y eso siempre ha sido identificado con desconfianza, falta de sinceridad y falta de honestidad. Y no es eso lo que está pasando en la tierra. ¿Quién es honesto ahora? ¿Quién es sincero ahora? ¿Quién da la cara? Y el que da la cara no importa que la dé porque tiene 2 o 3 caras. Dios nos está hablando de que esto es trabajo divino aquí en la tierra. La lechuza en algunos lugares es sinónimo de muerte, casi en toda Latinoamérica. Asociamos la lechuza con muerte en casi todas las culturas. Y es una ave inmunda entre los animales que están en la Biblia. Para los árabes conocen a la lechuza como la madre de las ruinas. O sea, este momento que estamos viviendo, este es el momento que es madre de las ruinas, porque es que esto está echando a perder todo. Todo ha caído, los precios de todo. Lo único que se está vendiendo son las medicinas. Es lo único. Y la comida, porque no podemos parar de comer. Pero lo peligroso es que lleguemos a tener, vamos a llegar a un momento que quizá tengamos hambre y no tengamos con qué comprar. Entonces esto es complicado. Y habla del cuervo. Y el cuervo en la Biblia tiene connotaciones de comer animales muertos. Y aparte de eso, en una ocasión en la Biblia el cuervo es sinónimo de plaga. Lo interesante es que también Dios
usó un cuervo para darle de comer a Elías. Y en Lucas capítulo 12 verso 24 dice que Dios les alimenta y que nosotros valemos más que ellos. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en todo esto? Vienen momentos difíciles, pero por muy difíciles que sean los momentos y por muy complicados que seamos su pueblo, que a veces le somos sinceros, a veces no, Dios nos va a mantener vivos y nos va a mantener a salvo en medio de todo esto. El Señor, en mi agonía, yo hablaba con Él y no era una oración, sino que era más que todo una meditación, porque la cosa es, se va a morir mi esposa. Si se muere mi esposa, ¿seré yo el próximo a ser entubado? ¿Me voy a morir yo también? Cuando los dos nos muramos, yo no dejé las cosas en orden. Acabamos de comprar un edificio para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me va a reemplazar? ¿Será que la persona que me reemplace va a hacer un buen trabajo? Y todas esas cosas. Le debía al banco esto, mis hijos no saben que tengo esa deuda. Tengo este dinerito por acá, mis hijos no saben que tengo esa cuenta. Y Dios mío, todas esas cosas llegan a tu cabeza cuando eres una persona que le ha dado la vida a Dios. Y llega un momento en que uno hace cosas que no debería de hacer. Y uno entra en un de tú a tú con Dios. Y le digo, Señor, está mala mi teología. Señor, ¿no estás de acuerdo con que yo sea un representante tuyo en la tierra? Dímelo, yo me hago un lado. Pero no quiero morir todavía. Déjame ponerle orden a las cosas. Señor, pero ¿y lo que yo he predicado? Cuando yo me metí al ministerio, Señor, y yo te dije, yo voy a hacer tus cosas. Yo me encargo de lo tuyo y tú te encargas de lo mío. Señor, aquí está esta salud. Esto es mío, ¿lo vas a arreglar tú? Mis hijos, ¿vas a arreglar esa situación? Mi esposa, ¿lo vas a arreglar? El día siguiente hablo con una doctora y le dije, oiga doctora, dígame usted, ¿cuáles son las posibilidades de que mi esposa regrese de la condición en la que está? Me dijo un 48%. Y oyó la enfermera que estaba al lado mío, me dijo, wow, ese es un número alto. Y le dije, no me venga con cuentos, 48% no es un número alto, eso es menos del 50%. Y amados hermanos, ahí es donde lo único que nos queda a nosotros es depender de Dios completamente. Y en medio de todo eso le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor me comenzó a mover en esta dirección. Quiero 5 tipos de pastores. 5 características que yo siempre las he querido en mis pastores, siempre las he querido en mis líderes. En muchos de estos líderes estas características ya no están. Y alguien me decía ayer y me decía, pastor, mire, la próxima vez que predique quiero contarle una anécdota y así tal vez usted la cuenta cuando predique. A mí me gustan las anécdotas y se la doy. Y le dije, cuéntamela y te la voy a contar. Me cuenta esta persona que un día llegó a la finca un vehículo y llega la bulla de que en ese vehículo va una trampa para matar ratones. Y llegó a los oídos de un ratoncito que llevaron una trampa para ratones. Y el ratón se preocupa y comienza preocupado y va donde la gallina y le dice, señora gallina, acaban de traer una trampa a la finca para matarme. Y la gallina le dice, ¿a mí qué me importa? A mí esa trampa no me hace nada. Yo soy más grande que la trampa. Y el ratoncito preocupado va donde la vaca y le dice, señora vaca, por favor, han traído una trampa para matarme, ayúdeme. Y la vaca le dice, ¿y a mí qué? Yo pongo un casco allí, no me hace nada. Entonces va donde el carnero y le dice, señor carnero, por favor écheme la mano, fíjese que han traído una trampa y me van a matar aquí en la finca, ayúdeme. Y el carnero le dice, ¿y a mí qué me importa si yo me devano en eso? Un pedazo de lana, quizá me amordace, a mí no me pasa nada. Y pusieron la trampa para el ratón.
y de repente se dan cuenta que va pasando una culebra y la trampa le amordaza la cola a la culebra. Y en eso va saliendo la dueña de la hacienda y se topa con la culebra, y la culebra endemoniada salta sobre la dueña y la mordió. Cuando la muerde, usted sabe que estas cosas son, las culebras son ponzoñosas. Llevan a la señora a su cama y alguien dice: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y todo el mundo se comienza a confundir. Dice: ¿qué hacemos? Dice: hagámosle un caldo. Dice: hay que matar la gallina. Y van a buscar la gallina y la matan y le hacen un caldo a la señora. De repente a la señora le entran unos temblores y unas fiebres. Dice: ¿qué hacemos? Dice: hay que matar al carnero y hay que arreglar el cuero para que el cuero nos sirva para que la señora esté calientita. A los días se muere la señora. Y cuando se muere la señora, dicen los criados y la gente que trabajaba con ella: ¿y qué vamos a hacer para enterrarla? Y dice: fácil. Dice: hay que matar la vaca, vendamos la carne y con la carne de la vaca vamos a arreglar todo eso. Matan la vaca, entierran a la señora. ¿Y qué es lo que pasó? Todos los animales murieron y el ratoncito se quedó libre de la ratonera. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos viviendo un tiempo donde nos necesitamos los unos con los otros, donde yo no, mire, estos días yo ni he cocinado. Alguien me lleva una sopa, que me llevan queso, que me llevan esto, que me llevan el otro, me lo dejan en la puerta. A mi hija, a mí, están esperando. O sea, ha venido una unidad en todo mundo, en la familia, en los miembros de la iglesia. Hay personas que han estado orando por nosotros, hay personas que han estado gimiendo delante de Dios por nuestra salud. Y eso se había acabado. Y así como ese ratón, han habido tantas personas. Y a mí qué me importa, hay que lo deporten, hay que se lo lleven, hay que, ese no es mi hijo, hay que mueren las drogas. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Eso no es lo que hay en el corazón de Dios. La cosa número uno, me dice el Señor, entre sueños y entre despierto: yo quiero pastores más empáticos. La empatía es la capacidad de yo meterme en los zapatos de los demás. O sea, hemos llorado con un pobre que no tiene casa porque no tiene casa y vemos la manera de ayudarle. Hemos estado al lado de un hambriento y le hemos dado un pedazo de pan. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Mire, una de las razones por las que a mí me llegó esto es porque yo no he parado desde el día número 1. Hemos estado alimentando entre 1,000 y 2,000 personas, le hemos estado dando comida. Yo soy loco, ando para arriba y para abajo. Y el Señor me lleva a Primera de Pedro 3:8. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Esta temporada va a sacar de nosotros la empatía, donde nos vamos a meter en el zapato de los demás y vamos a querer ayudar a otros que tal vez no tienen un pariente aquí en este país. Ahora estamos sufriendo en Estados Unidos. Mañana, Dios no quiera, esto comienza a pegar más fuerte en Latinoamérica y es donde nos vamos a unir más que nunca. El diablo quiso traer destrucción a todo esto, pero lo que Dios está trayendo es unidad como nunca antes. Tanto a la iglesia como a las familias. Se han levantado altares familiares donde la familia ha comenzado a orar que no había antes. O sea, siempre todo intento del diablo Dios se lo frustra. Segunda cosa, yo quiero pastores más humanos. Salmo 26:2 dice: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y esto me tocó a mí porque yo estoy solo con Dios. Y le digo: Señor, escudriñame. ¿Qué me quieres decir? Mi esposa está moribunda. ¿Me estás hablando a mí? O sea, ¿es por mí que mi esposa está pasando por eso? ¿Es por mi hija que mi esposa está? ¿Es por mi hijo que está pasando mi esposa por eso? ¿Por qué está pasando ella por ahí? Y tengo que hacerme un examen. ¿Cómo soy como marido con mi esposa? Y yo no soy un mal marido. Lo mejor es que le pregunten a ella y ella se los dirá. Pero hay algo que mi esposa siempre me decía. Me decía:
como la mayoría de las mujeres, mi amor me ama. Y yo ahí de regañadiente le digo, usted sabe que la amo, seco, ¿para qué tengo que decírselo si usted lo sabe? Y estoy ahora metido en una situación donde mi esposa nadie la puede ver, nadie me puede ver a mí, ella no tiene teléfono, y yo digo, ¿cuánto quisiera decirle a mi esposa ahora, a ella, mija, te amo? Y una enfermera me hizo un favor, me trajo 4 hojas de papel, y como mi esposa estaba sedada a un 60%, yo le dije, ¿cree que me le pudieran poner a mi esposa estas 4 hojas enfrente? Y me dijo, sí. Y le puse 5 razones por las que no puedes darte por vencida. Número 1, tenés una hija que te ama y te necesita. Número 2, tenés un esposo, tenés un hijo que te ama y que te necesita. Número 3, tenés un esposo que te ama, entendelo. Número 4, tenés un Dios que te ama. Y número 5, tenés propósitos aquí que todavía no has terminado. Y se lo pusieron enfrente y me dice mi esposa que lo leía todos los días. Nosotros no podemos parar de hacer el trabajo que Dios nos llama a hacer con nuestra familia, con personas que quizá no son ni familia en estos tiempos. Tenemos que animar a la gente. Mi esposa pasó por situaciones de vida o de muerte, y cositas como esa hacen de que ella se agarre de la vida y diga, no me voy a soltar. Y esto me hizo examinarme. ¿Cómo estoy yo, Señor? ¿Te estoy pastoreando bien? ¿Estoy trabajando bien? Dime qué es lo que yo tengo que mejorar. Entonces, es importante que entendamos que nosotros no podemos ser más humanos si no examinamos nuestro corazón. Y no podemos hacer un análisis crítico y cabal de nuestro corazón si no estamos entre la vida y la muerte. Alguien que me diga, no, es que a mí me estoy yendo mal económicamente, yo me puedo hacer un análisis. No, cuando te estás muriendo la cosa es diferente. Número 3, yo quiero pastores que estén con los enfermos en sus luchas. Este es el momento, pastores, que nosotros tenemos que estar llamando a los miembros, ver quién ya salió, quién está, que le cayó ayer, que está con fiebre, ver cómo se le consigue medicina. Estos son los tiempos que tenemos que estar el uno por el otro, no como la gallina y el ratón o la vaca y el ratón. Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí, dice Jesús. Esto es lo que el Señor busca. Producto de esto vamos a terminar saliendo de todo esto con un mejor liderazgo, con un pastorado más humano, con cristianos más humanos, con cristianos que se ayuden el uno con el otro. Y la cuarta cosa, yo quiero pastores que se duelan por los demás. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Me llamó la atención un pastor que me llamó. Y cuando yo no estaba recibiendo muchas llamadas, pero se las recibí a este pastor. Este pastor, cuando habló conmigo y se dio cuenta que yo estaba mejorando, lloró de alegría de que el Señor me estaba sacando de esto. Y yo pude ver, wow, qué tremendo. Este hombre se estaba doliendo con mi dolor. Qué interesante, qué fuerza te da eso. Número 5, yo quiero pastores consejeros. Este es el momento en que la gente está buscando consejos. Hay muchachos que van a perder a sus padres. Hay que aconsejarlos, hay que ayudarlos. Mire, es importante que nosotros aterricemos en esto y entendamos que sin Dios, como cristianos, no vamos a salir bien de esta situación. Cuando el Señor me comenzó a confrontar en todo esto sobre que yo tenía que depender de Él completamente, yo estaba todos los días peleando. ¿Y cuándo vienen los antibióticos? ¿Y cuándo viene esto? ¿Y cuándo viene? Porque yo sabía lo que tenían que traer. No vienen.
Hubo una canción que yo tuve que comenzar a ponerle atención. Llevaba yo mi teléfono como con unas 100 canciones y esta canción la tenía en mi teléfono y es una canción muy bonita. La canta Elevation Worship y en ese momento de confusión, de pelear con Dios, de hablar con Dios, me puse a meditar como en 5 canciones. De repente un hermano de la iglesia, tú sabes quién fuiste, me la volviste a mandar y dije, la voy a escuchar otra vez. Y comienzo a escucharla y la canción comienza diciendo, muros rodeando estoy. Y me pongo a pensar, wow, estoy rodeando muros. El muro del COVID que quizás estoy luchando, el muro de mi esposa, el muro de la incertidumbre, me muero mañana o qué va a pasar. Y dice la canción, muros rodeando estoy. Y después dice la canción, pensé que caerían hoy. Yo hablaba con las enfermeras y los doctores y les decía, ¿cómo está mi esposa? Llegó un momento en que agarré al doctor y le dije, óigame, le dije, usted siempre nos están preguntando, en una escala del 1 al 10, ¿dónde está tu dolor? En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, mira, en una escala del 1 al 10, ¿dónde estoy yo de salir de estas? Y me dijo, no estás mal, me dijo, tú estás en un 2. Eso me ayudó. Pero uno espera que esos muros caigan. Y en ese momento, yo lo único que tengo es a Dios. Me recuerdo que llegó la doctora y la doctora me dice, yo tengo a mi papá entubado también. Y le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, yo creo en Dios. Y le dije, vamos a orar por su papá. Oramos por el papá de esa doctora. El día siguiente la doctora vino y me dijo, están quitándole los tubos a mi papá. Yo no sé, me dijo, quién es usted, pero Dios escuchó la oración, orando por una enfermera que su hermano es drogadicto. Y estoy hablando con todo mundo del Señor. Hice un video que lo han visto casi 500,000 de personas. Ya lo hice en ese cuarto para ver cómo se ayudan a las personas. Pero el muro no caía. Yo todavía seguía luchando. Y dice, muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy. Y después dice la canción, mas nunca me has fallado, Dios. Y me pongo a pensar cuando mi hijo tuvo un accidente y terminó todo rajado y no murió. Me puse a pensar cuando mi papá fue diagnosticado que su hígado ya no le iba a funcionar y Dios nos regaló un año más con mi papá. Y me puse a pensar en todas aquellas cosas milagrosas que Dios había hecho en mi vida. Y comencé a decir, soy un injusto de estar pensando que Dios no me va a sacar de esta. Y sigo escuchando. Dice, la espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Eso me tocó. Y desde ese momento yo dije, no me quejo. Voy a seguir bebiendo agua. Voy a seguirme alimentando porque la comida ahí parece que fuera comida de perro. La verdad es que en los hospitales la comida no tiene nada de bueno. Y voy a confesar lo que se está confesando, porque a mí me gusta analizar la teología de toda canción. Yo no escucho cualquier canción. Dice, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Y dije, de aquí, de esta hora en adelante voy a confiar en Él y Él me va a sacar de aquí. Y dice, confiado estaré en tus manos, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado estaré en tus manos. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel. Y esta canción se llama Lo harás otra vez. Si Dios ha hecho milagros en tu vida,
los va a volver a hacer. Él sabe cómo. Pero a veces Él nos deja que lleguemos a situaciones difíciles que en el momento no las entendemos por qué tuvimos que pasar por ahí. Aquí donde me ves estoy predicando, tenía 2 semanas de no predicar. Y no estoy a full power. Si yo opero en un 100, te digo, estoy operando en un 40. Pero aquí estoy ya trabajando para mi Dios. Para eso nací yo. Para eso Él me hizo desde el vientre de mi madre. No te apartes del Señor. No reniegues delante de Dios. Sigue firme con Él. Que nada de lo que pase en esta temporada, sean 30 días, sean 60 días, sean 90, sean 6 meses, confía en Él, que Él nos va a sacar de esto. No hay otro como Él. Tenemos que estar seguros que el Dios al que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso. Quizá esta porquería de virus no ha llegado a tu país. Cuídate y estás seguro de tomar todas las precauciones. Y si algo sucediera, agárrate de Él. Él es la mejor medicina. Se han recomendado antibióticos, esto, el uno, el otro. A mí lo que me funcionó fue Él, porque tuve todos los síntomas y según los exámenes nunca tuve el virus. Y puedo ver ahí que lo que Dios quería lograr con esta situación mía es hacerme pasar, porque Él sabe que yo hablo mucho y que yo le voy a hablar a la gente y que yo voy a aconsejar gente. Esos videos que he hecho han aconsejado a miles y miles de personas en el mundo entero. Me han llamado de las Islas Canarias, me han llamado de Italia, me llamaban de Pérgamo, me han llamado de la islita esta de Italia que está al lado de la bota, Sicilia. ¿De dónde no han llamado? Dando gracias porque estas cosas les han bendecido. Y eso no hubiera sido posible, porque cuando yo subí mis primeros videos hablando de esto, aconsejando a la gente, era pura teoría, pero ahora es práctica, porque estuve ahí. Y yo te digo, si Dios me sacó a mí con mi edad, te va a sacar a ti. Si tú tienes problemas con tu salud, cuídate más. Cuida a tus abuelos, cuida a tus padres. Es súper importante, pero te digo una cosa: lo que nunca debes de bajar es esa convicción de que Dios está contigo. Lo que nunca debes soltar son esos agarraderos de la voluntad. Que estés agarrado de Dios, porque cuando te agarras de Él, tu voluntad está con ganas de seguir adelante. Lo último en lo que podemos pensar es la muerte. Si un ser querido falla, lo último en lo que puedes pensar es el suicidio. Nosotros sabemos que si Dios nos quita a un pariente y se lo lleva al cielo, pasó para una mejor vida. Con Dios no salimos perdiendo jamás. Espero que Dios te haya hablado a través de este testimonio, a través de la palabra que hemos compartido. La verdad es que la palabra de Dios es muy poderosa. Y yo sé que hay muchas personas que nos han escuchado este mensaje, pero al mismo tiempo hay muchos de ustedes que quizá no conozcan a Cristo como su Salvador. Y como pudieron escuchar en mi testimonio, no hay nada mejor que el que nosotros nos agarremos de Dios. Si tú todavía no le has dado una oportunidad a Cristo en tu vida, yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Al hacer esto, es una oración sencilla, no es nada complicado, pero al momento de hacerla, bíblicamente tenemos la promesa que nosotros pasamos de muerte a vida. Así que prepárate. Yo sé que Dios te habló, no tardes, no demores esto, no que después lo hago. No, este es el momento. Haz esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que tú diste tu vida por mí. Reconozco que tú derramaste hasta la última gota de tu sangre aquel día en la cruz del Calvario, Señor. Y esa sangre fue suficiente para limpiar y perdonar mi pecado. Gracias, Dios, por escribir mi nombre en el libro de la vida y por haber enviado a tu Hijo a morir por mis pecados. Amén. Si tú hiciste esa oración, has pasado de muerte a vida. Vive confiado. Tu vida de ahora en adelante no va a ser la misma que ha sido hasta hoy. Hay grandes cosas y grandes cambios que vienen a tu vida. Este tiempo, esta hora.